Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En las pasadas semanas este panel de noticias internacionales ha conversado sobre temas dolorosos, desesperantes, temas que podrían llevarnos a perder la esperanza en un mundo mejor. Las crisis que atraviesan países como Colombia y Palestina, por mencionar algunas, parecen ser un cáncer terminal. Sin embargo, las elecciones recientes en Chile para escoger oficiales locales y regionales, además de los miembros que integrarán la nueva Asamblea Constitucional, marcaron un paso definitivo que cambia a 360 grados la ruta del país. Las elecciones del 15 y 16 de mayo colocaron a la izquierda chilena en una posición de marcada y sustancial representación. Quedaron tan al frente que la derecha no tendrá suficientes votos para revocarles. La convención para redactar la nueva constitución contará con 77 mujeres y 78 hombres y tendrán un año para crear la tan anhelada Carta Magna. Luego de luchas sostenidas en los últimos años, Chile ha abierto el camino para cambiar su constitución de 1980, caracterizada por neoliberal y antidemocrática. Es mucho lo que nos entrega al pueblo chileno para mirar. Por eso hoy converso sobre el tema con los profesores Carlos Severino, Miguel Rivera y el colega periodista Manolo Cos. Además, hoy está con nosotros el licenciado Germán Valentín, como ustedes saben, al final, siempre para los consejitos sobre quiebra. Así que la mesa está servida. Vamos a conversar. ¿Quién quiere empezar? Sospecho que Miguel. Yo voy a hacer el trasfondo porque abusamos de Carlos y le tengo prometido hace tiempo que yo me iba a hacer cargo del trasfondo. Exacto, y no lo he hecho, así que quiero liberar a Carlos esa responsabilidad hoy. Muy bien. Déjame decirte que yo, antes de que tú levantaras la mano, te iba a decir, bueno, Miguel, creo que te toca, pero bueno. Me toca. Yo alcé las manos antes. Muy bien, dale. Pues mire, realmente es bien interesante lo que está sucediendo en Chile, porque si vamos a ver a la historia realmente de los últimos 40 años de Chile, Chile fue uno de los primeros experimentos en términos de lo que fue básicamente o lo que se ha transformado en esa economía política neoliberal que hoy es tan generalizada, ¿no? Pero que Chile fue de esos primeros experimentos en la periferia o en el sur global, que va a comenzar a partir del golpe de Estado que se impone en Chile en 1973, en respuesta, el 11 de septiembre, dicho sea de paso, en respuesta básicamente al gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular, que era la primera vez que un gobierno por la vía electoral y con claros reclamos democráticos había tratado de avanzar la transformación social hacia el socialismo, o básicamente trascender la sociedad capitalista mediante la vía institucional, ¿verdad? O lo que se conoció en aquellos momentos y se conoce todavía como la ruta chilena al socialismo. Es muy importante, ¿verdad? Porque cuando ese golpe de Estado se implanta, que cuesta, al menos se han contabilizado 4.000 asesinatos y decenas de cientos de desaparecidos en el proceso ese y de exiliados y exiliadas, en el proceso básicamente de eliminación de la oposición a la dictadura militar. Ya para 1980 la oposición política había sido esencialmente eliminada bajo la dictadura de Augusto Pinochet y básicamente se va a establecer una nueva constitución que lo que va a hacer esencialmente es legalizar o institucionalizar las políticas neoliberales y reforzar lo que fue la agenda económica y social de esta dictadura militar, que va a estar centrada principalmente en abolir la presencia estatal de los bienes del interés público, en privatizar los bienes públicos que antes pertenecían o eran provistos por el Estado, en reformar el sistema de pensiones para que fuera orientado a un sistema de mercado y no garantizado desde el interés público, y obviamente una descomposición muy amplia de todos los mecanismos que pudieran tener un factor redistributivo económicamente, lo que produjo que Chile sí viera un crecimiento económico sumamente sostenido por décadas, pero es un crecimiento económico que se ha fundado en profundas tasas de desigualdad. Es bien importante recordar que cuando la gente habla de crecimiento económico, lo único que se está contabilizando es básicamente la actividad económica en bienes y servicios en una economía. Eso no tiene absolutamente nada que ver
con quién recibe las ganancias y el beneficio de ese crecimiento. Entonces, una economía puede estar en expansivo crecimiento y seguir reproduciendo pobreza, desigualdad e inclusive sostenidamente ir expandiendo esa brecha de desigualdad. Chile podría decirse que es el niño símbolo de esa política, seguido muy de cerca por los Estados Unidos y nuestro amado país, Puerto Rico también, que es un ejemplo muy claro de cómo el crecimiento económico no implica desarrollo social, no implica desarrollo económico tan siquiera, y lo que implica es una brecha cada vez más amplia entre la desigualdad social. Y esto traigo todo este trasfondo y es importante para comprender qué es lo que va a dinamizar este proceso. Y es precisamente que después de décadas de esas políticas neoliberales, de décadas de un desmantelamiento del interés público, de décadas de desigualdad y de pobreza, de empobrecimiento de los sectores más vulnerables del país, básicamente las protestas sociales que dieron paso antes del COVID en el Chile, cuando se aumentó o se intentó aumentar el costo del transporte, básicamente hoy se van a reflejar en básicamente esta victoria electoral muy profunda, muy seria de parte de los sectores progresistas chilenos. Si bien es cierto que la izquierda salió sumamente beneficiada, es importante señalar que quien más obtuvieron votos en la asamblea fueron los candidatos y las candidatas independientes. Así que es importantísimo, ¿no? Claro, los partidos históricos, como el Partido Comunista, por ejemplo, salió sumamente reivindicado en esta elección. La alcaldesa, por ejemplo, de Santiago, de Viña del Mar y de otros lugares, ahora son básicamente de Recoleta, son básicamente dirigentes del Partido Comunista. Y entonces es interesante porque el replanteamiento del resultado electoral lo que nos lleva es básicamente a presentar es que la derecha no tiene ni tan siquiera el 33% que le era necesario para poder bloquear las reformas. Entonces, en cierta forma, esto deja el campo relativamente abierto para que realmente se puedan negociar cambios estructurales en ese acuerdo, ese pacto social impuesto por la fuerza que dejó la dictadura militar en 1980 con esa constitución, y que a mi juicio quedó completamente deslegitimado y completamente en cuestión con los resultados de esta elección. Y claro, no podemos señalar, imagino que los colegas van a abundar un poco, que obviamente si bien este trasfondo está detrás de estos resultados, hay otros factores como el COVID, la respuesta de Piñera y muchas otras cosas que también juegan un papel en estos resultados. Pero lo voy a dejar ahí para que entonces los demás colegas puedan compartir. Complacido, Carlos. Sí, claro. No quiero decir que te quitaron ese peso de encima. No, pero profe, bien, democrático. Profe, ve más. No. Ahora. Así es. Qué bueno. Bueno, Delvis, ¿quién sigue? ¿Sigo yo? ¿Tú? Esto es una conversación. Aquí todo el mundo habla cuando quiere. Ustedes lo saben. No, pues. Manolo, está bloqueado tu micrófono. Yo pienso que después de la línea de resumen, ¿verdad?, de hacia dónde ha estado moviéndose Chile, pues concurro con lo que Miguel expuso. Y pienso que es importante hacer ciertas reflexiones sobre lo que puede significar esta elección. Yo creo que, número uno, esta elección desborda los límites de Chile. Esta elección es importante no solo para la sociedad chilena, es importante para la sociedad latinoamericana y caribeña en general, y me atrevería a decir que va a tener también impactos para el mundo. No dejemos de pensar que realmente en la zona ahora mismo podría darse la situación, ¿verdad? Puede ser que no se dé ninguna de las dos, pero podría ser posible que este año ganen dos candidatos de tendencia comunista o marxista en América Latina, y van a ganar y ganarían por la vía democrática. Eso quiere decir que América Latina ya dejó de ser eso que muchas veces se veía como un continente donde estaba repleto de dictaduras militares de derecha, ¿verdad?, de dictadores de derecha y de grupos armados que le hacían la oposición a eso. Ese era el resumen político de la América Latina del pasado,
Y yo creo que América Latina, a partir de este nuevo siglo, se ha reafirmado. Las fuerzas políticas, las fuerzas vivas latinoamericanas han sabido insertarse muy bien en lo que es el concepto de la democracia. Y me atrevería a decir además que América Latina hoy en día posiblemente sea la región donde mayor solidez tiene la lucha democrática social en todo el mundo. Está muy fuerte, la vocación democrática es muy fuerte versus otras tendencias que puede haber, como los lawfare, golpe de Estado blando, ¿no? Los pueblos se han organizado y ha demostrado que han querido mantener su vocación democrática, ¿no? Y eso ha sido algo bien importante que destacar de esto. Y yo diría, en segundo lugar, algo que mencionó decididamente Miguel, que también es parte de un gran triunfo electoral chileno, pero que también, como dije anteriormente, desborda Chile. Y yo creo que América Latina no solamente es un continente de vocación democrática, sino también es un continente de resistencia antineoliberal. Por excelencia en todo el mundo. Es el espacio donde con mayor contundencia las fuerzas vivas se han organizado para resistir el neoliberalismo. Es por supuesto la región del mundo donde con mayor embate se ha intentado, ¿verdad?, a la trágala imponer las ideas neoliberales a un costo grandísimo, ¿verdad? Y esto pues nos remontamos a aquella explosión social en Santo Domingo en 1984, al Caracazo y a todo lo que hemos estado viendo en estos últimos años de explosiones populares. Incluso, yo me atrevería a decir, aunque no se ha visto así, lamentablemente, que en Puerto Rico, en gran medida, la explosión del verano de 2019 tuvo mucho que ver espontáneamente y quizás sin comprenderlo políticamente, sin capitalizarlo políticamente, con un rechazo a las políticas neoliberales, realmente, con el trabajo, con lo que se hizo con María y etcétera, etcétera, que no son otra cosa que parte de ese desmantelamiento de la facultad y de la capacidad del Estado. Así que Chile en ese momento, pues, los ojos lo miran al mundo. Es importante además destacar que por 70 años se ha invertido cantidades fabulosas de dinero para desacreditar el comunismo y hacer una idea de la democracia trunca, ¿no? La democracia es ciertamente respeto a la voluntad popular, sea cual sea, ¿no? Y eso es sagrado. Y por mucho tiempo se nos ha dicho que si la democracia tiene un límite, y tiene un límite, eso que llaman comunismo no puede ser. Pues bien, ahora hemos visto que América Latina está retando esas ideas totalmente tergiversadas y están dispuestos a votar, ¿verdad?, ciertamente por candidaturas que refrescan el espectro político, ¿no?, en gran medida. Así que yo creo que esta nueva fuerza política es muy interesante, como después de, digamos, 3 décadas de la desaparición de la Unión Soviética y de haber planteado que la historia se había acabado y que posiblemente el comunismo y esas historias eran cosas del pasado. Es muy interesante como hoy tenemos un Pedro Castillo y tenemos al alcalde Jadwe como grandes políticos que tienen gran ¿verdad?, apoyo en la gente y tienen gran simpatía. Y Lula que viene por ahí. Y Lula viene por ahí, pero Lula, claro, Lula no es exactamente un comunista, ¿no? Estos son, pero sí exactamente de izquierda, como tú dices, Manolo. Y por último, debo decir que a mí me pareció que este diseño constitucional, que parece que va a ser todo un éxito, ¿no? Sabemos, y algunos amigos chilenos conocedores de esto han dicho, siempre después de cada derrota de la derecha comienzan las conspiraciones, ¿no? Y esto no es un camino lleno de rosas, esto es un camino lleno de espinas de aquí a la Constitución, ¿no? Así que podemos esperar que la derecha se reorganice y que pueda hacer toda suerte de manipulaciones y de cosas que se puedan hacer para boicotear el proceso, aún cuando sabemos ya que no lograron ni siquiera 1/3 para poder vetar lo que sea conveniente, ¿no? Pero si todo sale bien, debemos esperar una constitución, como ya dijo Miguel, eminentemente que deja atrás totalmente el pasado fascista chileno, y como hablamos con Manolo cuando hablamos del caso de España también, ¿no?, que es la superación del pinochetismo totalmente, y sobre todo el fin
de la imbricación de las políticas neoliberales en la propia constitución chilena, que están fuertemente salpicadas de todo eso, ¿no? No puedo dejar de decir en este momento, aunque hablemos después, que eso que dijo Delvis, de que hay 79 hombres y 78 mujeres, no es algo casual, que la gente que está escuchando no piense que es una casualidad que hay paridad entre hombres y mujeres. Es que el diseño de la votación fue así mismo construido para que hubiese paridad, ¿verdad? Y es una cosa que la gente que está, todos los movimientos feministas, y nosotros estamos, ¿verdad?, muy implicados por el movimiento feminista estadounidense. Hay otros referentes importantes en América del Sur que acaban de demostrar una gran capacidad política y han logrado paridad política en esa asamblea constituyente histórica en Chile. Así que lo dejo ahí para que sigamos conversando, ¿verdad? Que esto es una conversación. Seguro, y es importante que haya crecido de esta manera la participación, o sea, las ganas de las mujeres de entrar en estos procesos. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve, que hay mucho que hablar sobre Chile. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continuamos conversando sobre Chile. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy converso con el queridísimo colega periodista Manolo Cosi, con los profesores Miguel Rivera y Carlos Severino. Manolo, voy contigo porque te me quedaste ahí colgando. Vamos. Sí, saludos a los compañeros, que siempre da mucha alegría compartir con ustedes estas conversaciones que a veces a uno, ustedes están en la universidad y bueno, Manolo, estábamos. Ahora estamos en Zoom. Me refiero a espacios de conversaciones de temas que no son comunes, ¿no? Y ese es el espacio universitario provee para eso. Seguro. Eso son comunes, pero que son tan importantes, claro. Bueno, yo quería señalar o destacar la elección recién llevada en Chile. Yo creo que da un retrato de lo que es, si le pudiéramos llamar la nueva lucha, porque es realmente los grupos que quedan electos siempre estuvieron subrepresentados, no solamente numéricamente, sino en términos de visibilidad. Los grupos de LGTBQI, los grupos feministas, los grupos ecologistas, las luchas comunitarias, que tienen poca visibilidad. Y sorprende la cantidad de representantes de esos sectores que fueron electos a la constituyente chilena. Y eso es significativo porque nos demuestra que hay un trabajo de base que se venía haciendo, que no era probablemente el más que atraía a todas las luces, pero obviamente que pudimos ver en las revueltas populares, tanto desde el 96, la revuelta de los pingüinos que le llamaban, que fue contra la privatización de la educación pública, hasta la más reciente, que desembocan en esta elección, que fue porque hay que ver que esta elección se da producto de una demanda, de una revuelta popular que dijo: aquí hay que cambiar la constitución, y aquí hubo muertos, hubo heridos, hubo una lucha muy intensa para que se produjera precisamente esa elección con esas características. Y ojo, porque aún cuando fue una conquista popular, la celebración de este referéndum, a la derecha le metió una cuña que casi nadie creía que se podía superar, que era que como parte de la atributos de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, la derecha logró colar una limitación a que solamente con con el 33% se podía vetar cualquier artículo de esa nueva constitución. Es decir, ellos, la derecha, sabiendo que iban a sacar menos, nunca imaginaron que iban a sacar menos del 33%. Y por eso, en este momento, o sea, la derecha dura, ¿no?
no cuenta ni siquiera con una tercera parte de los votos de la Constitución de la Asamblea Constituyente. Eso es un triunfo muy significativo a mi juicio. Pero quería destacar cómo esta elección y lo que produzca la Asamblea Constituyente va realmente, como dice Carlos y Miguel, es un turning point, es un giro importante probablemente porque va a ser que yo conozca, yo no soy politólogo, pero que yo recuerde, en el siglo XXI no se ha hecho ninguna constitución de un país que yo recuerde, y esta sería la primera constitución del siglo XXI. Y es interesante porque estos son momentos en que se recogen nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando se hizo la Constitución de Angola, que fue algo distinto porque era algo que no tenía parámetros, ¿verdad? Y entonces se incorporan las ideas más avanzadas de la época también. Entonces se renuevan el concepto de lo que es la Constitución. O sea, nos estamos alejando de lo que la clásica, la más importante probablemente en términos históricos, la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y ese modelo de cómo se hacen las constituciones y para quién se hacen. Y este modelo que inaugura la Asamblea Constituyente chilena es algo totalmente distanciado de lo que fue aquella constitución escrita por hombres blancos, esclavistas y tal, pero hombres ilustrados. Esto es, a mí me sorprende la cantidad de gente joven. Los asambleístas chilenos entre los 25 y los 40 años, yo creo son un buen pedazo de esa asamblea. Y entonces también pues llevan incorporan una nueva energía al debate público. Y si uno mira más o menos los resúmenes de las personas electas, como señalaba Miguel, una gran cantidad de asambleístas se corrieron como independientes, ¿no? Aunque el independiente hay que ponerle sus comillas, porque en la gran mayoría de esos independientes vienen de organizaciones feministas, ecologistas, o sea que no son independientes de lo que está pasando en el país, son gente muy comprometida con luchas y procesos, y yo creo que es bien esperanzador el resultado de este referéndum. Sí, no, yo creo que las cosas más críticas para hacer cambios importantes en un país es que tú logres que la gente vaya detrás de un tema, de un asunto, de un principio, de un propósito único, que fue lo que pasó aquí en el 19. Todo el 19 se logró porque eran muchos cuerpos con una sola mente, que era, ya ustedes saben lo que se quería en aquel momento, y ese es el caso de Chile. Ellos lograron, en medio de todas las luchas que han venido y los frentes que han tenido que experimentar en las últimas décadas, los llevan a recogerse y a tener un pensamiento. Si nosotros queremos cambiar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar la Constitución. Y entonces ya tú tienes que todo el mundo va con ese pensamiento, y entonces ahí tú encuentras una dirección que lleve. Y eso es algo a nosotros debemos entender eso y debemos emularlo. O sea que nosotros, para poder hacer una causa común, tenemos que tener un pensamiento común. Miguel. Sí, yo quiero retomar un poco lo que estaba diciendo Manolo, porque yo creo que es importante, ¿verdad? No es la primera constitución del siglo XXI. Inclusive no es ni tan siquiera la primera constitución de la región de América del Sur. Recordemos que en Venezuela, a principios del siglo XXI, hubieron reformas constitucionales en esa dirección. Recordemos que en Bolivia hubieron reformas constitucionales también en la dirección de la nacionalización, o digamos mayor control sobre los recursos naturales del país. Lo que es interesante
y lo que es verdaderamente, me atrevería a decir, no sé si revolucionario, pero lo que realmente es innovador, es que estas reformas, tanto en Venezuela como en Bolivia, vinieron desde arriba. Es decir, fueron de arriba hacia abajo. Vinieron del partido, vinieron del aparataje político, y aquí eso no es lo que está sucediendo. Esto es básicamente un movimiento de masas que lleva décadas existiendo, pero que ha cobrado mucho más fuerza en los últimos tiempos, y que poco a poco ha construido esa base que bien hablaba Manolo, que cuando hablamos de que son independientes no es que sean ajenos a las luchas sociales, es que sencillamente no corrieron en nombre de ningún partido. Eso es lo que queremos decir con eso. Mientras que los candidatos abiertamente de izquierda corrieron por un partido o una organización abiertamente de izquierda. Es decir, los comunistas corrieron por el Partido Comunista. Y así Izquierda Democrática y otros referentes. Pero posiblemente esa gente también son de izquierda, porque por algo no corrieron con la derecha. Entonces lo que es interesante es que esto es un movimiento que viene, aquí parece que la propuesta de reforma viene no de abajo, de arriba hacia abajo, sino viene de abajo hacia arriba. Entonces esa nueva construcción de un contrato social, a mi juicio, tiene mayor legitimidad y posiblemente va a tener una mayor capacidad transformativa a largo plazo, porque precisamente va a estar compuesto de las fuerzas vivas de la sociedad chilena. Claro, ¿cuál es la debilidad posible de un movimiento de este tipo? Bueno, que en Chile hay una larga historia de reacción violenta y beligerante de parte de la derecha cuando sus intereses se ven amenazados. En ese sentido, ¿verdad? El caso venezolano, el caso boliviano son referentes obvios de que cuando los intereses de ciertos sectores estuvieron amenazados, atacaron con todo. Interesantemente, solamente fue porque tenían control del Estado que esos movimientos pudieron resistir, ¿verdad? En ese sentido, eso no está sucediendo y eso no va a suceder en este proceso de cambio en el caso chileno. Pero por otro lado, algo beneficioso de este movimiento es que gran parte de esos jóvenes, esa nueva generación que está involucrada en la reforma constitucional, no vivieron la dictadura militar. Es decir, los miedos, la represión, la brutal asesinato, eso no está en su memoria colectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho más arrojo y hay una resistencia mayor, porque existe una memoria histórica en el país de lo que sucedió, que yo creo que en cierta forma le pone frenos a la posibilidad de una intervención militar, que es lo que yo creo y es lo más que a mí me preocupa, porque nuevamente en las protestas pasadas en Chile murieron decenas de personas y cientos fueron heridas. Es decir, la violencia de parte del Estado fue bestial y sin ningún tipo de reparo y respeto a los derechos humanos, porque precisamente son unas fuerzas castrenses cultivadas y forjadas a la imagen del fascismo. Entonces es muy importante recordar eso. Entonces yo creo que es interesante porque por un lado refleja una nueva vía a un nuevo constitucionalismo popular, que no es desde arriba, que es desde abajo. Yo creo que eso es particular a la región y puede ser muy ilustrativo del futuro de las luchas populares, especialmente después de la última crisis de estos proyectos progresistas, de centroizquierda, de la ola rosada, como se les quiera denominar a estos gobiernos de centroizquierda que experimentaron Latinoamérica entre el año 2000 al año 2015. Así que yo creo que interesantemente Chile representa quizás un nuevo giro de esa resistencia al neoliberalismo que Carlos nos explicaba al principio. Tengo que pausar, Miguel. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Regreso contigo, Carlos. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Quiero recordarles y pedirles, invitarles que por favor entren a nuestra página de Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, que nos den like, que nos dejen mensajes, recomendaciones. Contamos con ustedes porque ustedes son parte de esta conversación. Carlos, adelante. Delvis, estamos en todos lados. Sí. Qué bueno. Sí, bueno, yo quiero puntualizar también, no bien una nota pesimista para nada, pero sí que tener presente de que, como dije anteriormente, el camino no es necesariamente tan sencillo, ¿no?
y no podemos hacernos tampoco falsas expectativas. Obviamente queremos todos que se materialice esa constitución que debería ser, como ya hablaba Manolo y Miguel, sin duda alguna la constitución modelo en América Latina y para muchas partes del mundo, la más progresista, ¿verdad? Porque va a recoger todas esas experiencias y porque viene de otra nueva realidad, que no es la realidad típica, ¿no? De un partido en el poder que convoca a unas fuerzas democráticas para que vayan a una constitución, ¿verdad? Sino es todo lo contrario, es desde el pueblo unas protestas que se le ordena al ordenamiento político y jurídico que organice una nueva constitución, ¿no? Que viabilice una nueva constitución. Pero debemos recordar primero que en Chile había 14 millones de ciudadanos y ciudadanas hábiles para votar, y de esos votaron 6 millones y pico, o sea que hubo una participación de 41% en este proceso. Eso es un asunto muy delicado porque no está claro a qué se debió ese relativamente bajo por ciento de participación en contraste con la primera votación que fue en el orden de muchísimo más, ¿verdad? No recuerdo exactamente el dato, no sé si Miguel lo recuerda, pero el otro concurso electoral de la Constitución, el de sí o no la Constitución, pues fue mucho más elevado. Ahora fue mucho menos. ¿Verdad? Y eso nos trae algunas interrogantes de lo que podría pasar, porque hubo mucha gente que no votó y hay que ver quiénes son los que no votaron. Había que hacer una disección política de los que no votaron para saber, ¿verdad?, cómo podría eventualmente ante una polarización o ante un llamado, ¿verdad?, a base de dinero o a base de otro tipo de manipulación, pues cómo puedan votar. Eso va a ser clave. Es importante destacar también que en este proceso no solo la derecha se le pasó factura. La concertación de centroizquierda que participó conjuntamente con la derecha en los gobiernos después de Pinochet, también se le pasó una fuerte factura. Y en particular, uno de los grandes derrotados de todo esto es el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista de Allende, ¿no? Que lo recordaremos. Un partido muy importante, un partido pero que tuvo un rol de mucha colaboración en estos procesos, y me parece que cayeron en un error que yo tiendo a observar en muchos otros lugares, en aras de consolidar esa colaboración con la derecha, se diluyeron. De facto terminaron siendo aparentemente lo que la gente manifiesta, colaboracionistas o muy poco efectivo para combatir el neoliberalismo, para combatir injusticias, para combatir las privatizaciones, para restablecer el sistema público de educación, ¿verdad? Entonces, esa actitud, que yo creo que lo conversé, es una tesis que tengo, ¿verdad?, atrevida, pero lo conversé con Manolo en el programa que hablamos de España, que yo creo que también le pasó no, y también estaba Miguel en ese programa, que hablamos de Pablo Iglesias. Yo creo que también el hecho de haber ido al gobierno como vicepresidente, después de tener una trayectoria de activista tan fuerte y de militante en la calle tan fuerte, pues puede ser que eso lo debilite. El Frente Amplio, que tiene una gran distancia con esos sectores de centro izquierda, que en el pasado fueron izquierda dura, porque el Partido Socialista de Chile fue un partido marxista-leninista, ¿verdad? Era un partido que después de la Unión Soviética pues se convirtió en un partido socialdemócrata, pero su trayectoria histórica es de marxista-leninista, y Allende fue marxista-leninista, ¿no? Simplemente la diferencia entre ambos era de nomenclatura, ¿no? De uno partido comunista y otro partido socialista, ¿no? Yo creo que eso es importante verlo y ver cuál va a ser el alcance ahora. Yo creo que esta constitución va a ser tan buena como se dé el proceso de poder colaborar las izquierdas en general, ¿verdad? Si la lista del apruebo, conjuntamente con el Frente Amplio y estos grupos, logran una buena comunicación, logran una buena química, como parece que se está dando ya, ¿verdad? Parecería que se va a dar así, pues yo creo que hay la oportunidad de crear un gran bloque conjuntamente, como decía Manolo, con todo ese conglomerado de independientes que no son tan independientes nada, porque muchos de ellos no solo es porque responden a un proyecto de causa. Aquí hay dos grandes grupos políticos. Están los proyectos ideológicos, el Partido Socialista, Comunista, y están los proyectos de causa, la causa feminista, la causa ecologista, ¿no?
todo eso, si converge como debe ser, que esos movimientos son independientes, pero no son apolíticos ni son antiideológicos. Tienen una clara ideología de izquierda, sin duda alguna, y son influenciados por partidos importantes militantes, ¿no? En su rol de vanguardia política, ¿no? Hay que volver a enfatizar eso, ¿no? Ese tipo de procesos políticos que se pensaban muertos, pero no lo están, como esto ha demostrado. Así que vemos también, no debo dejar de decir también, igual que este modelo constitucionalista ha sido algo fabuloso para el tema de la paridad de género, ¿no? Una respuesta importante. Igual ha habido también una respuesta importantísima, y esta sí que yo creo que es la primera vez en el Chile contemporáneo que verdaderamente se refleja una voluntad popular de hacer respetar los pueblos indígenas, que es un asunto horrible en Chile, uno de los pocos países de América Latina con una población indígena significativa, pueblos indígenas que no estaban representados y que estaban totalmente marginados, maltratados, ¿verdad? Comenzando con los mapuches, que son el más numerosos y el más militantes, que nunca fueron derrotados por los españoles y que los chilenos, pues, lejos de haberlos protegidos, pues también los han maltratado. Y es ahora en esta constitución que parece que esos pueblos van a tener vida política totalmente en paridad con los demás sectores, y eso también hay que decirlo como algo de un gran triunfo. Manolo. Sí, Carlos trae las dos cosas que yo quería destacar también, o sea, que se nos estaba quedando, es el asunto de la conciencia plurinacional que van haciendo en Chile, que como dice Carlos y Miguel, ha sido una de las poblaciones indígenas más maltratadas en toda Sudamérica. Yo creo que de alguna manera, y reconozco lo que planteaba Miguel, ¿no? Las otras constituciones del siglo XXI, y destaco la de Bolivia por el asunto de traer el asunto de la plurinacionalidad de los territorios suramericanos. Y que después la recoge también Ecuador, ¿verdad? Y después por eso, entonces, pero destaco la de Bolivia porque realmente en Bolivia se irrumpe al punto de que se adopta la bandera plurinacional como la enseña nacional del país. En el caso chileno, particularmente como tú planteas, los mapuches fueron protagonistas también de la revuelta, o sea, del alzamiento popular. Uno veía las banderas mapuches en las manifestaciones y eso era algo que no se veía antes, incluso durante el periodo de la Unidad Popular. Mira, que eso es algo, ves, de esos nuevos fenómenos que van incorporándose a las demandas de la población. Y quería tomar, para seguir la conversación que plantea Carlos, el rol de la socialdemocracia en todos estos procesos. Y ya hablábamos en España, como en España el Partido Socialista Obrero Español es con la venia del Partido Socialista, no es su bandera, pero con la venia y la colaboración del Partido Socialista Obrero Español es que se implementaron todas las medidas neoliberales en España, se privatizaron un montón de servicios públicos, etcétera. De igual manera, y yo tengo muchos amigos del Partido Socialista chileno, el Partido Socialista chileno también colaboró con este interregnum, ¿no?, que ha sido tan largo, de la Constitución pinochetista. Me gustó ese concepto, Manolo, sí, porque así es. Sí, es así, o sea, es un periodo donde realmente está, no ha muerto, no es pinochetismo del duro, pero es un pinochetismo light, o por lo menos la influencia de esa ideología que le llamamos pinochetismo, pero es el neoliberalismo a la chilena, vamos, para ponerlo así. Claro. Con los rifles siempre pendientes de la milicia. Entonces, eso también lo podemos observar en otros sitios, ¿no? Esta tendencia son particularmente, bueno, el Partido Socialdemócrata brasileño, que prácticamente es de derecha, pero
lo que vemos es cómo hay sectores de izquierda que tienden a la primera a transar, alegando un pragmatismo, ¿no? Bueno, ya no nos están matando, ya no nos están metiendo presos, pero bueno, a algunos, ¿no? Y entonces ese pragmatismo socialdemócrata ha sido indispensable para el fortalecimiento y el desarrollo del proyecto neoliberal, tanto en Sudamérica como en el resto del mundo. Mira Manolo, y yo creo que bien brevemente, y no sé también qué piensa Miguel, pero me tengo que ir a la pausa, bien breve. Con distancia, yo creo que incluso el Partido Popular aquí en Puerto Rico ha caído también esa trampa. Que ve que sus posibilidades de éxito están a la derecha, compitiendo con el PNP, mientras las fuerzas vivas se están moviendo por otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de error se está cometiendo mucho en el centro de la política, ¿no? No sé qué Miguel, que es del campo, pues nos puede decir después de la pausa. Ok, tengo que pausar. Miguel, regreso contigo para que contestes estos planteamientos de Manolo y de Carlos Severino. No se vaya nadie, regresamos en breve. Aquí estamos de nuevo, Miguel. Vamos, que estamos ya en nuestro último segmento. Bueno, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Hay toda una literatura interesante que es todo ese debate relacionado a lo que se llama la tercera vía, ¿verdad? Ese trabajo muy importante de Anthony Giddens, que nos va a plantear el hecho de que ante el fin de la historia de los 90, ¿verdad? Los sectores de izquierda lo que les queda básicamente es tratar de alguna forma buscar una vía alterna entre el capitalismo más duro y puro y entonces la socialdemócrata desde la democracia de izquierda históricamente, y básicamente lo que va a tratar de plantear estos movimientos es que básicamente la responsabilidad de esa nueva centroizquierda va a ser básicamente administrar de una forma más humana el ordenamiento liberal, neoliberal de la globalización, que es básicamente lo que bien describió Manolo en términos del PSOE, pero también es lo mismo que va a pasar con el Partido Laborista del Reino Unido, es lo mismo que va a pasar con la socialdemocracia alemana, es lo mismo que va a pasar con la socialdemocracia, con los demócratas cristianos y con los comunistas italianos, y así sucesivamente, lo mismo que va a pasar en Francia. Miguel, y hasta en Israel. O sea, básicamente todos esos partidos que antes fueron de centro izquierda, pero de centro izquierda de verdad, desde un planteamiento alterno al existente durante el periodo de la Guerra Fría, cuando entra ese periodo de los 90, lo que les queda es básicamente integrarse a ese nuevo juego y ese nuevo modelo de sociedad que plantea el neoliberalismo, y en cierta forma el gran reto era administrar el neoliberalismo de una forma más o menos humana. Entonces realmente no se trataba de reconstituir las relaciones fundamentales entre el capital y el trabajo o revertir privatizaciones, sino se trabaja de tratar de garantizar un cierto gasto público, de que la gente a final de cuentas no se muriera completamente de hambre. Y eso es bien interesante porque la concertación en Chile va a ser el clásico representante de eso en América Latina. Inclusive va a ser uno de los más dignos representantes de esa tercera vía, precisamente porque no es un partido que va a venir de base popular y obrera, ¿verdad? Y digo esto porque en el caso del PRI, en el caso de los partidos, el Partido Socialdemócrata brasilero, y en el caso de las distintas versiones del peronismo, son movimientos que vienen con base obrera y popular. La concertación no, la concertación es básicamente un partido de clase media y de burócratas. O sea, un espacio literalmente de sectores clasomedieros que lo que van es a competir por un espacio electoral, como cualquier otro, sin retar obviamente ese ordenamiento existente. Y como bien yo creo que explicó Manolo, lo que hicieron fue tratar de humanizar el neoliberalismo sin que sencillamente se alterara absolutamente nada. Su componente más radical fue Michelle Bachelet, que a final de cuentas no hizo absolutamente nada que se le pueda llamar como una política de izquierda. Así que es importante porque es precisamente después de todas esas frustraciones con la idea de que un partido de centro izquierda con cierto carácter progresista pudiera avanzar en al menos transformar las relaciones fundamentales establecidas en Chile por décadas, que terminamos en todo esto. Así que es bien importante porque a mí me preocupa muchísimo no solamente cómo va a responder la derecha dura, sino también cómo va a responder esta concertación
liderada por políticos y políticas profesionales, por burócratas acomodados en distintas estructuras de la sociedad, y hasta qué punto entonces van a nuevamente buscar cercanía con esa derecha que han sido sus aliados históricos en las últimas décadas y no van a tomar partido en el sector popular transformativo que emerge hoy día en Chile. Entonces, en ese sentido, es importante mirar esos espacios de los grises, porque ahí es que vamos a ver realmente o cómo es que se va a rearticular esa correlación de fuerzas en lo que yo puedo decir que va a ser el campo popular y obviamente el campo conservador, que va a aglutinar personas de esa concertación, pero también puede aglutinar conjunto con esos sectores a personas de la derecha dura y pura, que dicho sea de paso, fue lo mismo que pasó con la democracia cristiana chilena, con algunos componentes de la democracia cristiana chilena que apoyaron la dictadura de Pinochet. Así que no sería nuevo que los partidos de centro derecha se volvieran a ir en un campo, en una situación de crisis, volvieran nuevamente a acercarse al campo de la derecha, como lo hace el Partido Popular Democrático históricamente en este país, porque si eso tuvo algún tipo de componente progre, eso se acabó en 1947. Así que a final de cuentas siempre ha sido en grados de derecha, por decirlo de alguna forma. O sea, yo ahí, ¿verdad?, tengo una diferencia quizás de criterio con Carlos, ¿verdad? Yo nunca he visto al Partido Popular como una fuerza realmente progre. Hay gente ahí que quizás tiene algunas ideas positivas, pero no lo veo, nunca lo he visto como un partido de un componente popular. Y lo que sí queda claro. Yo no lo digo que sea, pero más de centro hacia la justicia social. Obviamente fue un partido de justicia social, pero en vez de reafirmar eso, que es la gran crítica que se le hace por mucha gente al propio interior del Partido Popular, claro, que no lo hacen, no reafirman. Eso es lo que decía Carmen Yulín, por ejemplo, y claro, la pinche del Partido Popular. O sea, simplemente eso, ¿verdad? Vis a vis un partido que sí ha arropado el neoliberalismo, por decirlo como dicen los muchachos en la calle, full blast, ¿verdad? Que es el PNP. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de ese del Partido Popular Democrático, yo me creo que ese partido que estamos hablando murió en 1972. O sea, cuando entra Hernández Colón. Y quizás esa primera generación del partido, que tenía otro tipo de intelectualidad, tenía una visión de construir un país a su forma. Pero yo creo que después de 72 se transformó en lo que es Puerto Rico hoy, que es Gangsterland. Sí, esta caquistocracia que lo único que le importa es treparse de arriba para vivir de esto. Y eso pues se la doy. Esa primera generación del PPD tenía una visión de un país y tuvo efectivamente una construcción de un muñequito. Pero para mí eso con cuchín para adelante se murió. Así que... Fue una muerte agónica, larga, ¿verdad? Y claro, todavía sigue muriendo. Sigue muriendo, como la canción. Carlos. Bueno, pues pienso que en el caso de Chile, pues también tenemos que estar, como dije al principio, muy pendientes de lo que pase con esa situación en particular de rechazo tan fuerte a los establishments que se dan, a esas oligarquías, a esas realidades de concentración, ¿verdad?, en las grandes capitales versus la ruralía. Lo que pasa también es que está muy pendiente a Perú. Va a ser un proceso que va a gravitacionar mucho en el proceso chileno, porque va a ocurrir antes, ocurre el mes que viene. Y lo que ocurra allí, que yo creo que ya simplemente ha ocurrido algo muy grande, y es poner en tela de juicio esa oligarquía limeña tan retardataria, ¿verdad?, tan reaccionaria, tradicionalista, versus la contradicción con la ruralía, que es la gran mayoría del país que vive en otras realidades. Eso también, en alguna manera, pues de forma distinta también lo vemos en Colombia, ¿no? El mundo rural versus el mundo urbano ahora que protagoniza las luchas. Así que se están dando procesos que podrían ser, de alguna forma, se puede decir que su gravitación puede ser muy efectiva con lo que vaya a ocurrir finalmente en noviembre, donde todo se perfila a que el alcalde de Recoleta, revalidado, Jadwe, pues parece ser con cierta ventaja el candidato presidencial más favorecido
los ejercicios de encuesta. Si también hay una crítica importante que se hace aquí ahora, es precisamente a los fallidos de las encuestas, ¿no? También hay que decirlo, porque las encuestas mismas que dan a Jadwe ahora como candidato aventajado para noviembre en las elecciones de Chile, las elecciones generales, también fueron las mismas que daban por seguro que la derecha iba a alcanzar más de 1/3 de los votos y fracasó totalmente. Así que este juego de las encuestas, ¿verdad? Que no estoy diciendo que, ¿verdad?, con Miguel es de ciencia política, hay un campo científico muy bien ocultado, pero obviamente el manoseo de las encuestas también vis a vis la capacidad financiera, pues no hay duda que también es una realidad en este mundo. Ok, se me acaba el tiempo, tengo que pasar con nuestro querido Germán Valentín. Muchísimas gracias a Miguel, Carlos y Manolo por esta fascinante conversación sobre lo que está pasando en Chile y que mucho tenemos que aprender de ellos. Germán, adelante. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy les voy a hablar de manera general sobre el capítulo 11, el cual está dirigido mayormente a negocios organizados como personas jurídicas, es decir, corporaciones o sociedades. Es un capítulo que establece un procedimiento más complicado que aquellos dirigidos a proteger individuos. Una de sus características es que por lo general no tiene un síndico asignado, lo que quiere decir que cuando el tribunal aprueba el plan de pagos, la responsabilidad de efectuar los mismos recae en la propia corporación o sociedad. En los casos bajo capítulo 11 se puede nombrar un síndico bajo unas circunstancias muy particulares. Para lograr la aprobación del plan es necesario que se circule entre los acreedores lo que se conoce como un disclosure statement, que es un recuento narrativo que incluye las circunstancias que motivaron que la institución se acogiera a la protección del tribunal, un resumen del plan de reorganización, proyecciones de ingresos y cualquier otra información que ponga a los acreedores en posición para poder votar por el plan. Que esto nos lleva a otra de las características de este capítulo, que es votar a favor o en contra del plan propuesto. El capítulo 11 era uno que imponía los mismos requisitos a grandes corporaciones como pequeños negocios, haciendo esta alternativa una mucho más costosa y por lo tanto más onerosa para los pequeños y medianos negocios. Por tal razón, hace unos años se enmendó el Código de Quiebra para establecer un procedimiento dirigido a pequeños negocios, el cual simplifica el trámite del caso de quiebra. De eso les hablaré en una intervención futura. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que la ley de deudas está en sus manos. Gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán, por esos consejitos tan importantes siempre. Bueno, muchachos, hasta aquí nos trajo el tren. Muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.